Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo video de este reto lunar para conectar con el tarot. Para recapitular un poquito, en los videos anteriores lo que hicimos fue primero ver una breve introducción acerca de qué es el tarot y después nos introdujimos en la numerología para entender un poco cómo es que los números le aportan significado a las cartas. La idea es a partir de ahora empezar a entrar más en detalle en las cartas en sí mismas. Por eso, el objetivo de este tercer video es conocer acerca de los arcanos mayores y ver cómo es que estos conforman lo que se conoce como el camino del héroe. Y acá quiero hacer un disclaimer, que es que no vamos a estar viendo las 22 cartas de los arcanos mayores individualmente y en profundidad, que es muchísima información, sino que más bien las vamos a abordar a alto nivel y les voy a estar dando algunas prácticas para que puedan empezar a conectar y a interpretarlas sin necesidad de depender de los significados de cada una en específico. Bueno, comencemos. Si recuerdan, en el primer video les comenté muy brevemente que una baraja de tarot se compone de 78 cartas y que se puede subdividir en dos grandes grupos, 22 arcanos mayores y 56 arcanos menores. Hoy vamos a estar trabajando con el primer grupo. ¿Qué son los arcanos mayores? Estas son 22 cartas numeradas que van a ir del 0 al 21, y hay algunos autores que toman el 0 como en realidad el número 22, porque el número 0 podríamos decir que es la ausencia y la presencia de todo número, y lo que se dice de estas 22 cartas es que se trata de energías arquetípicas. ¿Qué es un arquetipo? Un arquetipo es un concepto que acuñó Carl Gustav Jung, que es un psiquiatra y psicólogo suizo, uno de los padres fundadores del psicoanálisis. Y lo que dice Jung es que los arquetipos son patrones universales que se replican a lo largo de la historia y que todas las personas compartimos. Este es un concepto que explica y ayuda a entender lo que es el inconsciente colectivo. Entonces, si los 22 arcanos mayores decimos que son energías arquetípicas, esto quiere decir que van a ser fundamentos y experiencias humanas que todas las personas vamos a vivir a lo largo de nuestra vida y que vamos a compartir, no importa el momento histórico en el que nos situemos. Por eso decimos que, a diferencia de los arcanos menores, que ya los vamos a ver en el próximo video, no se preocupen, pero que a grandes rasgos se dice que los arcanos menores son más bien situaciones cotidianas, los arcanos mayores nos van a hablar en vez de lecciones de vida profundas, de puntos de inflexión clave. Son procesos más lentos de transformación porque son energías que tienen un impacto mucho más profundo y significativo en nuestras vidas. Bien, como les decía al comienzo del video, estas 22 cartas van a conformar lo que se conoce como el camino del héroe. El camino del héroe es una estructura narrativa común a mitos y a distintas historias, incluso modernas, como pueden ser Star Wars, El Señor de los Anillos y Harry Potter, por ejemplo, en el que van a replicar una misma estructura de historia en donde el héroe o el protagonista va a comenzar lanzándose a una aventura en busca de un propósito mayor. Para poder alcanzar este propósito o este desenlace final, el protagonista va a ir atravesando distintas pruebas, experiencias y aprendizajes hasta alcanzar el resultado propuesto. Los 22 arcanos mayores van también a reflejar esta misma estructura narrativa. En el tarot se conoce más bien como el viaje del loco, en lugar de el camino del héroe. ¿Por qué? Porque va a ser el loco, la carta 0, esa energía de impulso, ese personaje que se va a lanzar a la aventura sin miedo de lo que pueda venir y que va a tener que ir atravesando a lo largo de las distintas cartas o de los distintos arcanos distintas experiencias de vida para poder cumplir con sus objetivos. Entonces, por ejemplo, podríamos decir que en la primera carta del mago va a adquirir ciertas herramientas, con la carta del emperador va a buscar construir cierta estructura y cierta guía para poder avanzar. Después va a empezar a enfrentarse, como en toda historia, con ciertos obstáculos y desafíos, como es con la carta 9 del ermitaño, que lo va a obligar a frenar y a revisar el camino recorrido para poder avanzar. La carta de la rueda le va a recordar que siempre hay imprevistos y que no tenemos todo bajo nuestro control. La carta del diablo lo va a enfrentar con sus miedos y sus inseguridades para también poder después liberarse de esto con la carta de la torre. Y así va a ir avanzando y va a ir encontrando claridad hasta llegar a la carta final, que es la carta número 21, la del mundo, en donde va a integrar todos los aprendizajes vividos y va a poder culminar el camino. Pero obviamente esto termina solo para volver a comenzar. Recordemos que el camino no es lineal. Entonces podríamos decir que si la vida fuera un viaje, cada arcano sería una parada, y que el camino del loco lo que va a hacer es simbolizar o representar lo que es nuestra trayectoria humana y la experiencia
de la vida humana en este plano terrenal. Como primer mini ejercicio, más a modo de consejo y práctica, les quiero recomendar que si tienen un mazo, y si no siempre pueden googlear, no se preocupen, que separen los 22 arcanos mayores y que los dispongan en orden, en lo posible si pueden verlos todos en su conjunto linealmente mejor, para poder tomarse un rato y observar cómo es que evoluciona la energía, qué patrones se encuentran, cómo interactúan las cartas entre sí, cómo dialogan, si es que dialogan, bueno, lo que sea que encuentren en ese momento, está bueno tomarse un momento para verlos en su conjunto los 22 mayores, ya que van a hacer justamente este camino. Bien, y para ir entrando un poco más en la parte práctica, ¿cómo es que podemos hacer para analizar estas cartas sin depender de los significados, o mismo si no tenemos ni idea de qué significa cada una de ellas? Ahora vamos a ver algunos tips para que puedan empezar a jugar con ellas. Si vemos los distintos arcanos mayores, vamos a notar que todos comparten una misma estructura. Vamos a tener, en primer lugar, el número, que es algo que ya vimos en el video anterior y lo pueden repasar si así quisieran. Vamos a tener la imagen, que es el corazón, digamos, de la carta, en donde toda la historia sucede, y en la imagen Jodorowsky va a decir que todo es un signo, es decir, todo nos va a hablar. La imagen va a estar repleta de símbolos. Tenemos que prestarle atención a todo, cómo es el personaje, cómo es su postura, cómo es su mirada, qué colores predominan, qué símbolos nos llaman la atención. Todo nos va a estar diciendo algo en una carta de tarot. Y por último vamos a tener el nombre. El nombre también es sumamente sugestivo. Pensemos, por ejemplo, en el loco. El loco o locura no significa lo mismo para todas las personas. Mismo puede cambiar la connotación más negativa o más positiva según el momento en el que nos encontremos. Entonces el nombre también nos va a venir a dar una pista de interpretación, ¿no? Una pista de interpretación respecto de lo que esa carta o esa energía que viene a transmitir la carta. Ahora les voy a dar un breve ejercicio práctico con unas preguntas disparadoras para que puedan empezar a dialogar con las cartas y a jugar con ellas. Les voy a proponer para este ejercicio crear un personaje de ficción a partir de uno de los arcanos mayores. Para eso, primero les voy a pedir que seleccionen un arcano mayor, ya sea al azar o uno de preferencia. Por ejemplo, si ya tienen conocimientos de tarot, pueden elegir si quisieran uno de los arcanos que hoy más les esté costando conectar, porque también van a ver que va a empezar a pasar esto. Van a ver cartas que nos van a hacer mucho más fluidas o fáciles de interpretar, y van a ver cartas que por momentos nos van a costar más. Y está bien, porque recordemos que el tarot, al ser un lenguaje simbólico, es un lenguaje personal, es subjetivo y nos atraviesa de distintas maneras según el momento de vida en el que nos encontremos. Entonces, una vez que seleccionan a su arcano mayor, le van a otorgar una personalidad, lo van a volver un personaje ficticio. Para eso les voy a dar ahora algunas preguntas a modo de guía para ayudarlos a crear esta ficción, pero no se limiten solo a esto. Primero, como siempre les recomiendo, tómense un momento para observar la carta en detenimiento y recuerden fijarse en estos tres componentes de los que hablábamos recién: el número, la imagen y el nombre. Y después empiezan a preguntarse, bueno, ¿quién es este personaje? ¿Dónde es que está situado? ¿Qué hace? ¿De qué trabaja? ¿Tiene amigos? ¿Cómo es su familia? ¿Cómo es su personalidad? ¿Es cabrón, cabrona? ¿Es dulce? ¿Es empático o empática? Pueden ir al nivel de detalle y de ficción que les pinte y que les surja a partir de esa carta. Obviamente esto después lo pueden replicar con la cantidad de arcanos que ustedes deseen, pero empiecen con uno para ir ablandándose y no abrumarse. Después, a modo de bonus, les propongo que también, una vez que crearon la personalidad de este personaje, pueden ver de asociarlo con una persona conocida, ya sea alguien familiar de su entorno, o mismo puede ser una celebridad o un famoso o famosa que les recuerde a ese arcano o a ese personaje que acaban de crear. Con esto cerramos el tercer video de este reto lunar y nos vemos en el próximo para seguir indagando un poquitito más.